No sé si recuerdan que cuando empecé la serie acerca del nombre de Dios, yo dije que llegaría un momento donde tendríamos que tocar algunos aspectos em, académicos, algunos aspectos que tienen que ver con la historia, que tienen que ver con la gramática, que tienen que ver un poco con el idioma en que fue escrito la escritura. Y ya vimos algo de la historia. Y hoy vamos a ver un poco del aspecto de la gramática y del idioma. Así que yo le anuncio que tenga paciencia y que preste la mayor atención posible porque es algo importante. Yo sé que últimamente a la gente no le gusta escuchar de esto. La gente quiere que le den el plato ya servido. La gente no quiere saber cómo se cocina. La gente no quiere saber qué condimento se le echa, simplemente quieren el plato caliente en la mesa. Pero en cuestión del conocimiento de Dios y su voluntad, cada uno de nosotros estamos llamados a escudriñar la Escritura, a revisar lo que dice la palabra. Y estoy seguro que nos asombraremos cuando comprobamos que la Biblia no dice cosas que creíamos que decía o que dice otras que ni siquiera sabíamos que decía. Es una realidad innegable que la Biblia fue escrita en hebreo, en arameo y en griego. Y si no buscamos el lenguaje, la historia y el contexto original, o podemos interpretar una cosa mal y levantar una mala doctrina, o podemos pasar por alto cosas interesantes e importantes que Dios nos entregó en su palabra. Yo he tenido la pelea en mi casa de tratar de presentarlo lo más sencillo y lo más resumido posible. Espero que me sea posible dárselo así, aunque me gustaría realmente, y lo comentaba con mi esposa en la casa, realmente me gustaría comentarle todo lo que he podido revisar y estudiar. Pero bueno, vamos a invitarnos acá y vamos a hablar hoy de frutos de labios que confiesan su nombre. Y nosotros estamos estudiando acerca del nombre del Todopoderoso, del único y sabio Dios, el creador del cielo y de la tierra, nuestro Padre y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El primero y el último, el único y sabio Dios. Decimos amén a esas declaraciones. De eso estamos estudiando, de su nombre, porque su nombre nos lleva a su identidad y hace que sea inconfundible. Perdóname en la traducción si hoy acelero por el asunto del tiempo, pero tú estás ungida. ¿Ya? Dioses hay muchos. Señores hay muchos. Poderosos o que se llamen todopoderosos hay muchos. Salvadores hay muchos. Pero el nombre que tiene nuestro Dios y Padre es uno. Y leímos que la Biblia dice que llegará el día donde ese nombre será el único nombre que será invocado en toda la tierra. Y la Escritura nos anima a nosotros ya en este tiempo a entregarle fruto en alabanza, en sacrificio espiritual, confesando su nombre. Acompáñenme por favor a la carta a los Hebreos capítulo 13, versículos del 12 al 16. Hebreos 13, del 12 al 16. ¿Estamos ahí ya? Hebreos 13 del 12 al 16. Dice así: por eso también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Por lo tanto, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando la deshonra que él llevó. Pues aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera. Así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios
que confiesan su nombre. Y el versículo 16 lo vamos a leer también porque es parte de la aplicación final. Y dice, no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros, ¿qué cosa? Lo que no tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Que el Señor nos bendiga hoy con esta palabra. Frutos de labios que confiesan su nombre. El autor de la carta a los hebreos, para describir sacrificios espirituales, los que están asistiendo al estudio bíblico, estamos compartiendo ahí con más profundidad de esta carta a los hebreos. Estamos ya en el último capítulo, llegando ahí al final. Y él allí, para enseñar acerca de los sacrificios espirituales que deben ofrecérsele a Dios, él cita al profeta Oseas en Oseas capítulo 14. Aquí está el pasaje aquí adelante para ahorrar un poco de tiempo. Oseas 14, los dos primeros versículos, dice, vuélvete Israel al Señor tu Dios, tu perversidad te ha hecho caer. Piensa bien lo que le dirás y vuélvete al Señor con este ruego. Perdónanos nuestra perversidad y recíbenos con benevolencia, pues queremos ofrecerte el fruto de nuestros labios. Es esta profecía que el profeta Oseas llamó al pueblo al arrepentimiento para que pudiera experimentar las bendiciones que Dios le había prometido. Y allá Oseas dijo, vuélvete al Señor con este ruego y dile que tú quieres traerle el fruto de tus labios. Y el autor de la carta a los hebreos habla de que esos son los sacrificios que mediante Jesucristo tenemos que ofrecerle a Dios. Y él dice que es una confesión en alabanza del nombre de Dios. Y él exhortó diciendo por medio de Jesucristo, es decir, que el nombre del que estamos hablando acá es el nombre de nuestro Padre Celestial. El autor dijo, ofrezcamos a Dios por medio de Jesucristo sacrificios de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre, el nombre de Dios nuestro Padre. La palabra griega que el autor usó aquí es la palabra homologeo, que significa hacer una declaración. Significa dar testimonio de algo, confesar en fe. Es decir, que tiene que ver con una declaración, con una mención, con una expresión de nuestros labios que los demás puedan oír. Y el apóstol Pablo, por ejemplo, usa esa misma palabra en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, cuando habla de esta es la declaración de nuestra fe. ¿Recuerdan ese pasaje? Que dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Es la misma frase homologeo que tiene que ver con una confesión de fe. Y se refiere a una declaración en alabanza, una declaración solemne al único y sabio Dios. Y Pablo añade otra palabra profética ahí en Romanos diciendo, porque todo el que invoque el nombre, y nuestras traducciones dicen del Señor, pero es una cita del profeta Joel, y allí en Joel capítulo 2, versículo 32, está puesto el nombre propio de nuestro Dios y Padre, que hoy nos vamos a acercar a ver cómo está escrito. Esa cita debería llevar ahí el nombre, porque viene de allí, literalmente. Entonces, surge la pregunta, y es lo que quiero
llamar la atención hoy para despertar nuestro interés. ¿Cómo podremos entregarle a Dios el fruto de nuestros labios que confiesan su nombre si no conocemos el nombre y si no lo expresamos? Y el autor de la carta a los Hebreos dice: estos son los sacrificios que a Dios le agradan. Ahora, ¿cómo ofrecerle este fruto si no sabemos el nombre? Y si en un tiempo alguna gente prohibió que mencionáramos el nombre. Pero le digo una cosa: el Espíritu de Dios está haciendo una obra en el mundo entero para cumplir la palabra profética de que las naciones invocarán su nombre. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Y hoy nos vamos a acercar a ese nombre para poderlo confesar con tranquilidad, con libertad y con seguridad de que lo hemos encontrado en la Sagrada Escritura. ¿Están deseosos de coger este viaje conmigo? Aleluya. La mención y el significado de su nombre. Un pasaje crucial es Éxodo capítulo 3, versículos del 13 al 15. Éxodo capítulo 3, versículos del 13 al 15. Moisés, siervo de Dios, tuvo un encuentro con el Todopoderoso. Y Dios le dijo: quiero que vayas a Egipto porque te he escogido para que liberes a mi pueblo. Y ahí usted sabe, en ese debate entre Dios y Moisés, Moisés le hace esta pregunta a Dios. Éxodo 3:13. Moisés insistió: supongamos que me presento ante los israelitas y les digo: el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. Y ahora viene la pregunta: ¿qué le respondo si me preguntan cómo se llama? Y ya hablamos ya de la importancia del nombre para la salvación. Y entonces la conversación continúa así: yo soy el que soy, dijo Dios a Moisés, y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Dijo Dios además a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, leo de la traducción Reina Valera actualizada, ahí está citada. Las otras versiones en su mayoría dicen Señor, tanto en inglés como en alemán. ¿Ok? Nosotros vamos a revisar después. Recuérdense, no estamos criticando aquí ningún trabajo de traducción. Para estudiar hay que usar varias traducciones. Si quieres coger la mayor parte en tu estudio, usa varias traducciones, y si quieres usa diferentes idiomas, que va a enriquecer más el asunto. Versículo 15 nuevamente. Dijo Dios además a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. ¿Quién dijo eso? Dios mismo. No fue Moisés diciendo: Dios dijo que este es su nombre, sino Dios mismo dijo: este es mi nombre para siempre. Este será el nombre con que seré recordado de generación en generación. Y ahora empiezan los que entraron en la conspiración de escondernos el nombre de nuestro Dios. Aquellos que se hicieron sabios para evitar que pronunciásemos el nombre, y aquellos que quisieron usar la misma Biblia para prohibirnos la mención del nombre, comienzan a decir que este nombre no es para mencionarlo en este mundo, sino en el mundo venidero, porque aquí dice:
con este nombre seré recordado. Entonces dice, no, recordado, no dice mencionado. Y el que no estudia, y el que no averigua, y el que no quiere revisar, el que no quiere usar tiempo revisando, pues dice, wow, tiene razón, nunca lo había leído. Ahí dice recordado. Ahora vamos a revisar qué dijo Dios ahí cuando dijo eso que el castellano traduce como recordado. Vamos a ver qué significa esa palabra. La palabra ahí hebrea es la palabra tzeher. ¿Puede decir esa palabra en hebreo? Tzeher. Ahí habla hebreo, ahí desarrolle. Tzeher. Tzeher significa acordarse de algo, pero también significa confesar algo. Confesar eso que se ha recordado. Esta palabra tzeher es usada en la Biblia para la adoración y la celebración al Dios Todopoderoso, y por eso incluye la confesión del tema que se está celebrando. La indicación de tzeher es recordar algo haciendo mención de ello. Y vamos a ver si encontramos otras palabras en la Biblia que dicen esto. Yo se los traigo ya aquí en el castellano y le voy a poner la palabrita al lado. Es su tarea revisar, y ya hoy en la internet, en online, se pueden encontrar manuscritos hebreos para que usted revise y no diga, mi pastor me dio gato por liebre. ¿Ok? Vamos a ver algunos pasajes. Salmo 6, versículo 5 dice así: en la muerte nadie te recuerda, y usa la palabra tzeher. Hasta ahí muy bien, pero mire cómo continúa diciendo la frase: en el sepulcro, ¿quién te alabará? Es decir, ¿cuál es la manera de recordar aquí? Alabando. Esto es una escritura poética en hebreo. La poesía repite una frase con diferentes palabras para acentuar el significado. Por eso dice, en la muerte nadie te recuerda. Y esta en la muerte es paralelo a en el sepulcro, que es el lugar donde están ¿quiénes? Los muertos. Por eso, la muerte es paralelo a sepulcro, y te recuerda es paralelo a alabarte. Entonces, la mención ahí de tzeher está diciendo, nadie te alaba entre los muertos. Salmo 30, que interesantemente lo leímos aquí hoy para empezar. El versículo 4 del Salmo 30, esta versión, nueva versión internacional, pone: canten al Señor ustedes sus fieles, alaben su santo nombre. Y la palabra es tzeher. Y usted dirá, bueno, tzeher no significa nombre. ¿Cómo es que tradujeron eso? No empiece a culpar las traducciones todavía. No las culpe. Escuche. La Reina Valera actualizada traduce tzeher literalmente y dice: cantad a Jehová vosotros sus fieles, celebrad la memoria, que es tzeher, de su santidad. Ahora, ¿cómo usted celebra la memoria de alguien? No me estoy, que estoy celebrando la memoria. Usted recuerda. Ahora, ¿por qué la nueva versión internacional pone su santo nombre? Porque ¿qué leímos en Éxodo capítulo 3 que dijo Dios de su nombre? Este nombre será mi memoria, mi mención por generaciones. Por eso es legítimo traducir aquí: alaben su santo nombre, porque esa es su memoria. ¿Me di a entender? Alabe la memoria de su santidad. Literalmente lo que dice es su santa memoria. Y esa santa memoria es su nombre. Y dice que ese nombre hay que celebrarlo, hay que, ¿qué cosa? Cantar. Son expresiones.
Salmo 135, versículo 13. Tu nombre, y la Nueva Versión Internacional dice, Señor, que no es un título, no es un nombre, sino es un título. Recuerde, ahí va su nombre. Dice, es eterno tu renombre, que es la palabra Seher, por todas las generaciones. La Reina Valera dice, oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria. Entonces vea qué hay que hacer con el nombre de Dios. Al hacer memoria, ¿qué hay que hacer con él? Cantadle, alabadlo, proclamadlo, mencionadlo. Es lo que significa la palabra Seher. Salmo 145, 7. Se proclamará la memoria. ¿Cómo usted proclama la memoria de alguien? Hablando de él y de lo que hizo, ¿sí o no? Cuando usted habla de la memoria de un ser querido que ya no está entre nosotros, ¿cómo usted recuerda la memoria? Hablando, diciendo su nombre, lo que hizo, ¿sí o no? Es lo que dice la Escritura. Proclame la memoria, los hechos, el nombre de su inmensa bondad y se cantará con júbilo. Un último ejemplo. Oseas capítulo 12, versículo 5. Nueva Versión Internacional dice, habló con el Señor, Dios Todopoderoso, cuyo nombre, que lo que dice es Seher, que literalmente, ¿qué significa Seher? Memoria, ¿sí o no? Cuyo nombre es el Señor. Ahora, ¿por qué ponen ellos nombre en lugar de memoria? Porque Dios dijo que su memoria, ¿cuál era? Su nombre que había que mencionar. Entonces, sin dudas podemos afirmar, sin ser especialistas del idioma ni mucho menos, simplemente escudriñando y revisando lo que tenemos a la mano, podemos afirmar que al decirle a Moisés, este es el nombre con que seré recordado, lo que Dios le estaba revelando es, este nombre, con este nombre seré invocado de generación en generación. Con este nombre se hablará de mí de generación en generación. Ahora, vamos a analizar un poquito más la historia de este pasaje, porque hay tres cosas que queremos descubrir hoy. Uno es el nombre. ¿Cuál es el nombre? Segundo, ¿qué significa? Porque usted sabe que en la cultura bíblica los nombres tenían un significado. Y tercero, ¿de qué forma deberíamos mencionarlo? Porque él dice que le agrada cuando nuestros labios confiesan su nombre. El fruto de nuestros labios es confesar su nombre. La primera respuesta de Dios a Moisés fue esta. Ejie asher ejie, que en castellano muchas traducciones dicen yo soy el que soy. Pero esta frase también se podría traducir como yo seré el que seré, porque están traduciendo la forma verbal ser del hebreo, ser en hebreo. Y para los que toman nota, no vamos a revisar esto, pero para los que toman nota, en Génesis 31:3, Éxodo 3:12, Deuteronomio 21:23 son algunos ejemplos donde la misma palabra, que vamos a ver cuál es ahora, no dice soy, sino dice seré. Para que vea que esa palabra se usa también así. Entonces, la palabra hebrea es la palabra hayah. ¿Puede decir esa palabra? Hayah. Hayah significa ser, estar o suceder. Y este término está directamente relacionado con el nombre propio de Dios, porque Dios reveló en el siguiente versículo, que ya leímos ya, pero lo repito acá, cuando Dios le dijo a Moisés, dile a los israelitas, Jehová, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno. ¿Ok? Entonces,
El nombre propio de Dios en hebreo, según los manuscritos bíblicos, hay dos manuscritos hebreos que son los más importantes de todos los que existen, porque son los más antiguos, son los que contienen más libros y son los más cuidados, que de hecho en Israel están guardados como tesoros y no se muestran al público, sino hay una foto simplemente de unas páginas para que la gente pueda ver. La ventaja es que, como dijo el profeta Daniel, que la ciencia iba a aumentar. Usted puede en internet tener acceso a imágenes, a fotos en todo color de estos manuscritos. Para los que quieren buscar, hay dos manuscritos. Uno, el Código de Alepo, que es alrededor del año 900, por ahí creo, si no me equivoco, y el Código de Leningrado. El Código de Leningrado es el texto hebreo del cual nuestras Biblias, nuestros antiguos testamentos hacen la traducción. ¿Ok? Entonces, según esos manuscritos, el nombre es este, se escribe así. La computadora ahí no tiene la letra hebrea, pero no importa, pero se escribe así. La mayoría de las veces, este puntito que está aquí, que después vamos a ver qué cosa es, no está. Ya vimos aquí que aparece casi 7,000 veces el nombre propio de Dios en el Antiguo Testamento. Y de esas 7,000 veces, por ejemplo, en el Código de Alepo, solamente en unas 8 ocasiones aparece el nombre completamente con todas sus vocales. En el Código de Leningrado aparece más veces. ¿Ya? Pero cada vez que aparece, no, cada vez no, porque hay otras combinaciones de vocales, pero la mayoría de las veces que aparece, todas las vocales aparecen así. Y no solamente en los manuscritos hebreos del Antiguo Testamento, sino en los manuscritos del Nuevo Testamento que se han encontrado, tanto de Mateo como de Lucas, como del Apocalipsis, por ejemplo, de Juan, tienen el nombre. La semana que viene se los voy a enseñar en una foto. Cuando tienen el nombre de nuestro Dios y Padre, aparece así, de esta manera. ¿Ok? Entonces, ahora viene la parte de la historia. Y para esto voy a echar mano de este regalo que me hicieron. En las primeras traducciones al castellano, al alemán no sé, porque no revisé el dato de las traducciones alemanas, pero sí de las traducciones castellanas. En las primeras traducciones, el nombre se tradujo así: Yehoshua. ¿Por qué? Por la historia de nuestra lengua castellana. En aquel entonces, la letra que nosotros llamamos hoy Y, ¿ya?, se usaba como un sonido de I. Entonces, donde iba la que nosotros conocemos hoy como la I, a veces ponían esta con un sonido vocálico de I. Luego, en el siglo XVI, y eso usted puede revisar que está escrito en la historia, en el siglo XVI, en 1500 y algo, es que aparece la letra J y es incluida en el alfabeto castellano como una letra independiente. ¿Ya? Antes no había J en el castellano y lo voy a demostrar en unos minutos. Además, es un hecho histórico. Usted lo puede leer, está escrito, usted lo puede revisar. ¿Ok? Entonces, después que aparece, las traducciones que se hacen después del siglo XVI empiezan a transliterar el carácter hebreo Yod, que es como una mano, empiezan a traducirlo como J. Por eso es que las traducciones a partir del siglo XVI comienzan a transliterar el nombre como Jehová. No habían letras castellanas equivalentes para transliterar el nombre de nuestro Dios y Padre del hebreo al castellano. Y por eso tradujeron Yehová.
Fue la primera traducción al castellano. ¿De dónde yo sé esto? Normalmente este carácter tiene el sonido en hebreo de la letra Y, pero como cuando nosotros decimos yegua. Parecido al sonido de yod en alemán. Por ejemplo, el nombre Jerusalén no es Jerusalén como una J, sino en el hebreo es Jerusalén. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde yo sé esto? Aquí tengo un regalo que me hizo la hermana Maruja, que es una copia de la Biblia hispana que Casiodoro de Reina le regaló al ayuntamiento de Frankfurt en los años 1500 para la traducción al castellano. Aquí hay un montón de cosas interesantes de la historia. Ayer mi esposa tuvo la bendición de que estuve compartiendo mi emoción de las cosas que encontraba ahí. Yo le hice una foto porque difícilmente de allá usted puede ver el versículo aquí. Pero yo le hice una foto a Éxodo capítulo 13 y se las voy a presentar acá. Usted confía en mí. Si no me cree, cuando se acabe el culto, puede revisarlo. ¿Ok? Y yo quiero enseñarle algunas cosas interesantes. Esta Biblia es la famosa, espero que si usted conoce algo así de la historia bíblica, pues entiende que es famosa. Si no dice, pues, ¿famosa dónde? Yo ni me he enterado. Pero es la conocida como la Biblia del oso. ¿Ya? La Biblia del oso es la traducción hispana que se usó en el siglo XVI y esos siglos allá. La Biblia es muy conocida. La hermana Maruja, parece que ya con el oso no había mucho cariño y ella me la regaló. Y esa Biblia es para mí especial, no solamente porque es una copia de aquella que se le entregó al ayuntamiento de Frankfurt por Reina mismo, el traductor, sino porque es la Biblia que usó el hermano que fundó esta iglesia. El hermano Robles, esa era su Biblia. Es decir, que esa Biblia tiene doble historia para mí. ¿Ok? Esta es una foto de Éxodo capítulo 3, versículo del 13 al 15. Esta Biblia de 1575, ¿ok? Vamos a notar unas cuantas cosas aquí interesantes. Por ejemplo, ¿qué usted cree que diga ahí? ¿Cómo usted leería eso? ¿Cómo diríamos hoy? Y dijo, ¿sí o no? Y dijo, pero en aquel tiempo no había J, por lo tanto el sonido era el sonido como el de la X, que al inglés se traducía como CH. Por ejemplo, de ahí viene la palabra carisma. Y como nosotros cuando miramos la transliteración al inglés dice CH, nosotros decimos carismáticos, pues normalmente sería carismáticos, por ejemplo. Pero para que usted vea, ¿existía J en aquel tiempo? No. ¿Y el equivalente cuál sería? ¿La I o la X? Otra cosa interesante, vea cómo tradujeron la frase en lugar de yo soy el que soy. ¿Cómo tradujeron? Seré el que seré. Y mire que la S a que parece una F, ¿sí o no? Al principio yo estaba diciendo, ¿pero qué escribieron acá? Hasta que entendí que era una S. Así se escribía antes. Si usted lee una Biblia alemana anterior, yo tengo una en mi casa de 1929 y tengo que orar para poderla leer. Aquí está cómo tradujeron el nombre. Jehová. ¿Por qué? Porque para el carácter hebreo Yod no encontraron equivalente. No encontraron equivalente. Y como lo más cercano era la
Ipsalón, que suena como I, y esa I se transliteraba como una I alargada. Entonces ellos pusieron ahí I con un sonido vocálico. Lo que pasa es que el hebreo, todas las letras, todos los caracteres hebreos son consonantes. Todos son consonantes. Las vocales son puntos que se le añadieron para poderlo leer. Entonces, ¿ve la H aquí? Esta traduce un carácter que se llama G, que vamos a ver ahora, y el nombre tiene 2 veces ese carácter. Así que se supone que al final hubiera nuevamente escrito esta letra. ¿Por qué no la pusieron en castellano al final? ¿Qué pasa con la H en castellano al final? No suena. ¿Sí o no? Por eso es que no la pone, porque no tiene sonido en el castellano. Ahora, interesantemente, esa misma letra con que comienza el nombre es la misma letra con que comienza el nombre Israel. El nombre Israel empieza con la misma letra. Ahora, cuando aparece la J, fíjense que es en el mismo siglo, las traducciones posteriores, cuando aparece la J, el nombre empezó a decirse ¿cómo? Jehová, ¿sí o no? ¿Y por qué no le dijeron Israel? Si era la misma letra. ¿Por qué dejaron Israel si es la misma letra? ¿Por qué? Porque cuando se trata del nombre de Dios entra pánico a alguna gente. Cuando se trata del nombre de Dios, hay gente que prohibieron para que se mencionara. Cuando se trata del nombre de Dios, el enemigo no quiere que se mencione porque sabe el poder y la bendición y la gracia que hay en ese nombre. Pero para entender el significado del nombre, y vamos a pasar nuevamente, gracias a mi hermana Maruja por el regalo. Está en buenas manos. Para entender el significado de lo que Dios le está diciendo, vamos a ir nuevamente a la forma verbal hayá, que significa ser, estar o existir. Y esa forma verbal en la tercera persona, recuérdense que Moisés tenía que responderle de quién era Dios, el Dios de sus antepasados. La palabra hayá se traduce como él fue, y aquí hay un ejemplo donde está traducido como fue, en Génesis 19. En el presente significa, se dice Jové, que significa él es, y aquí hay un ejemplo en Nehemías capítulo 6, versículo 6, donde está escrito y traducido así. Y Yihyeh significa él será, y es un ejemplo de aquí en Génesis capítulo 9, versículo 25. Entonces, si nosotros juntamos esos 3 sonidos de la conjugación del verbo ser en tercera persona, pasado, presente y futuro, tendríamos esto: Yihyeh, Jové, Hayá. Y en esas 3 formas aquí está el nombre de nuestro Dios. Entonces, ¿qué significa su nombre? Su existencia eterna. ¿Qué significa su nombre? Lo que él primero le respondió a Moisés: diles que yo soy el que era antes, el que soy ahora, y cuando ellos quieran averiguar por mí, yo seré el mismo. Eso es lo que significa. Pero dile que este es mi nombre. Y ahora vamos a ver cómo suena. Su nombre revela que su poder para salvar es eterno y que su fidelidad para cumplir sus promesas es eterno. Y por eso podemos confiar en él eternamente. Bendito sea su nombre. Ahora, la pronunciación adecuada de este nombre, según los manuscritos hebreos que tenemos, en los casos donde está puesto entero con todas sus vocales, es
Jehová. Y les voy a explicar por qué. Como les dije, todas las letras en hebreo son consonantes. Y unos hombres llamados los masoretas inventaron un sistema de puntuación y de signos para ayudar a leer y a entender a la gente que no conocían el idioma. Y estas dos puntitos acá es una vocal que se llama Sheva y que tiene un sonido de E. En este caso es una E corta, porque la Sheva es una semivocal. ¿Ya? Y tiene un sonido de E. Este puntito que está aquí arriba, que el círculo se fue corriendo, pero todavía está por ahí, es la vocal Holem, que tiene un sonido de O. Y esta aquí es la vocal Kametz, que tiene un sonido de A. Entonces, esto es una Y como sonido de yegua en nuestro castellano. Esto es una H que en el castellano no tiene sonido, y aquí es una letra débil, pero tiene un sonido ligero y al final no suena, a no ser que tenga un puntito en el medio dentro de la gramática, pero no me voy a complicar ahí. Entonces el sonido sería Jehová. ¿Puede decir ese nombre? Jehová. Jehová. Ese es el nombre, según está escrito en hebreo, de nuestro Padre Celestial. Muchos, incluido yo anteriormente, le llamábamos Yahweh. Pero no hay ningún manuscrito con las vocales puestas en el nombre que den el sonido de Yahweh. Ni uno solo. Hasta ahora no se ha encontrado ninguno. Yahweh es una sugerencia académica de algunos hechos históricos y de parte de la gramática, pero no hay ni un solo manuscrito donde tenga la puntuación que se lea Yahweh. Los manuscritos que existen, que tienen la puntuación entera, tienen para que el sonido sea Jehová. Oseas capítulo 12, versículo 5 dice: Jehová, Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Bendito sea su nombre. Yo voy a adelantar en Éxodo capítulo 9, versículo del 3 al 16. Apúnteselo ahí. Es un encuentro entre Moisés y el faraón. Dios le manda este mensaje a Faraón diciendo: te he dejado con vida precisamente para mostrarte, ¿qué cosa? Mi poder. Éxodos 9:16, ¿no? Para la traducción. Yo me lo salto aquí, pero la traducción necesita leer. Versículo 16 solamente. Te he dejado con vida precisamente para mostrarte mi poder y para que mi nombre sea proclamado. ¿Dónde? En toda la tierra. La voluntad de Dios es que su nombre sea proclamado. ¿Dónde? En toda la tierra. El apóstol Pablo cita este mismo pasaje en Romanos capítulo 10, hablando de la soberanía de Dios. Usted lo puede consultar. Y nos dice que el mismo Dios que estuvo allá confrontando al faraón es el mismo Dios que está aquí para que se cumpla el mismo propósito, y es que su nombre sea proclamado ¿dónde? En toda la tierra. Y esa profecía en Amós capítulo 9, apúnteselo, Amós 9, versículo del 11 al 12, nos enseña que el plan de Dios no era solamente que el Israel de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de José, de Josué conociera y confesara su nombre. El plan de Dios no es solamente que David, Aarón y Sansón y toda esa gente confesaran solamente ellos su nombre, sino el plan de Dios es que todas las naciones conozcan e invoquen su santo nombre. La profecía dice: en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus brechas
reconstruiré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que posean lo que quede de Edom y de todos los pueblos, ¿qué dice? Sobre los cuales es invocado mi nombre. Esto fue citado en Hechos capítulo 15. Vamos a leer nada más versículos de 14 a 18. Pero yo les recomiendo que lea todo el contexto de lo que pasó allí, cuando hubo una discusión en Jerusalén por lo que Dios estaba haciendo entre los gentiles. Como el poder del Espíritu de Dios estaba obrando y algunos judíos empezaron a decir, no, pero si no se circuncidan no son salvos. Pablo y Bernabé tenían testimonio cómo Dios había obrado entre las naciones sin circuncisión. Y se da aquel debate, y en medio de aquel debate Pedro manda a callar y dice, escúcheme. Los hermanos nos han contado de lo que Dios ha hecho. Porque por la fe Dios ha purificado los corazones de los que creen. ¿Quiénes somos nosotros para añadirle carga? Y cuando todos hicieron silencio, Pablo y Bernabé contaron lo que había pasado. Y después Santiago, columna de la iglesia en Jerusalén, dice lo siguiente a partir del versículo 14. Simón nos ha expuesto cómo Dios desde el principio, ¿desde cuándo? Desde el principio tuvo a bien escoger de entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal y como está escrito. Y ahora que cita la profecía que acabamos de leer en Amós. Después de esto, volveré y reedificaré la choza caída de David. Reedificaré sus ruinas y las restauraré para que busque al, ¿qué dice en Amós? El nombre. ¿Y qué dice aquí? Señor. Para que busque al Señor el resto de la humanidad, todas las naciones que llevan mi nombre. Así dice el Señor, que hace todas estas cosas conocidas desde tiempos antiguos. ¿Cuántos aquí han escuchado una predicación de Hechos capítulo 15 acerca del tabernáculo caído de David y lo han aplicado a la alabanza y a la adoración? ¿Sí? El tabernáculo caído de David, y es el tabernáculo de la restauración, de la alabanza y la adoración. Pero ¿qué dice el contexto original de la profecía? ¿Para qué Dios va a levantar el tabernáculo caído de David? Para que el resto de las naciones que hagan, busquen al Señor y sobre ellos sea invocado, ¿qué cosa? Su nombre. El levantar el tabernáculo caído de David no es para deleite nuestro, sino es para la honra del nombre del Todopoderoso. Y en esos tiempos estamos viviendo nosotros. Amados, no permitamos más que nos roben este privilegio de clamar en el nombre de nuestro Padre, ese nombre que no tiene igual, el nombre que llegará el día, y no falta mucho, donde será el único nombre que será invocado en toda la tierra. Y se recuerdan que al principio dije la aplicación final en el versículo 16 de Hebreos 13, que dice: de hacer el bien no se olviden, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios, de darle a los demás lo que no tienen. ¿Recuerdan eso? Hebreos 13, 16. ¿Saben qué es una cosa que las naciones no tienen? El nombre de Dios. Y el fruto de nuestros labios, confesando su nombre, no puede limitarse solamente a nuestra alabanza, sino tenemos que ministrar ese nombre al resto de la humanidad, porque Dios quiere que aquellos que confiesan su nombre sean salvos. Porque aquellos sobre los cuales su nombre sea invocado
son los que van a recibir la herencia. Nosotros tenemos el nombre. Nos los habían escondido, nos los habían ocultado, pero tenemos el nombre. Ahora, no solamente ahora para nuestra alabanza, sino traigamos el nombre de Jehová nuestro Dios en fruto de nuestros labios para invocarlo y confesarlo sobre las vidas de aquellos que no conocen a Dios. Para hacerle el bien a los que nos rodean, para interceder por aquellos que andan allá afuera sin esperanza y sin Dios. Estos son los sacrificios que a Dios le agrada. Por eso no podemos dejar de hacer el bien a los demás cuando alabamos el nombre de nuestro Dios. Yo quiero terminar. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Esta cita está mal. Esta cita está mal. Así que vamos a quitarla. Vamos a leer el Salmo 33. Salmo 33. Y permítame, a partir de este momento, ya después que está la enseñanza, ya después que hemos visto en la escritura cómo se escribe el nombre y cómo se pronuncia, permítame a partir de ahora que donde dice Señor en mayúsculas, yo mencione el nombre que está escrito ahí. No es para hacerme que domino hebreo, no lo domino, estoy estudiando. No es para hacerme más espiritual que nadie, no. Todos necesitamos de nuestro Dios, amén, ¿verdad que sí? Pero aprendamos a darle este fruto de nuestros labios invocando su nombre, mencionándolo tal y como está escrito. Aunque los hombres lo prohíban, Dios quiere que invoquemos su nombre. No hay otro nombre en la escritura escrito más veces que su nombre propio. Hay muchos dioses, hay muchos señores, hay muchos salvadores, pero Jehová hay uno solo. Amén. Salmo 33 dice: canten a Jehová con alegría ustedes los justos. Es propio de los íntegros alabar a Jehová. Alaben a Jehová al son del arpa. Entonen alabanzas con el decacordio. Cántenle una canción nueva. Toquen con destreza y den voces de alegría. La palabra de Jehová es justa. Fieles son todas sus obras. Jehová ama la justicia y el derecho. Llena está la tierra de su amor. Por la palabra de Jehová fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. Él recoge en un cántaro el agua de los mares y junta en vasijas los océanos. Tema toda la tierra a Jehová. Hónrenlo todos los pueblos del mundo. Porque Él habló y todo fue creado. Dio una orden y todo quedó firme. Jehová frustra los planes de las naciones. Desbarata los designios de los pueblos. Pero los planes de Jehová quedan firmes para siempre. Los designios de su mente son eternos. Y ahora recibe esta bendición. Dichosa la nación cuyo Dios es Jehová. El pueblo que escogió para su heredad. Jehová observa desde el cielo y ve a toda la humanidad. Él contempla desde su trono a todos los habitantes de la tierra. Él es quien formó el corazón de todos y quien conoce a fondo todas sus acciones. El mundo tiene que conocer esto. Versículo 16. No se salva el rey por sus muchos soldados, ni por su mucha fuerza se libra el valiente. Vana esperanza de victoria es el caballo. A pesar de su mucha fuerza, no puede salvar. Versículo 18. Pero Jehová cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Él los libra de la muerte y en épocas de hambre los mantiene con vida. Esperamos confiados en Jehová. Él es nuestro socorro y nuestro escudo. En Él se regocija nuestro corazón. ¿Por qué? Porque confiamos
en su santo nombre. Aleluya. Que tu gran amor, Jehová, nos acompañe tal como lo esperamos de ti. ¿Cuántos dicen amén? Padre, Jehová, Dios nuestro, gracias por liberar nuestros labios y romper en nuestras mentes las artimañas del enemigo y la conspiración de los hombres y de los religiosos para eliminar completamente esa trampa y nosotros salir de ella confesando tu nombre, Jehová, como fruto de nuestros labios. Gracias porque tu verdad nos hace libres. Gracias por poner tu nombre sobre nosotros, sobre tu casa, sobre los tuyos. Gracias por enviarnos a Jesucristo para revelarnos ese nombre. Gracias, porque cuando llegue el día donde el nombre de Jehová sea el único nombre, ya nosotros lo conocemos y lo invocamos. Gracias, Jehová, porque en tu nombre ordenaste que se bendijera a tu pueblo, y es lo que vamos a hacer ahora. Levantamos nuestras manos en señal de que queremos esta bendición en el nombre de Jehová. Y un día vamos a estar estudiando esto, por qué su nombre está en la bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová te mire con agrado, alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Y que esa paz de Jehová, esa paz del único Dios que sobrepasa todo el entendimiento del ser humano, guarde tu corazón y tus pensamientos en Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Bendito sea el nombre de Jehová.